dio, estamos muy lejos de aproximadamente las 25 o 30 millones de dosis que necesita la Argentina para asegurar algo cercano a la inmunidad de rebaño. Entienden el punto, ¿no? El gobierno dice que necesita 3 semanas para vacunar, pero que en 4 meses no vamos a poder votar. Entonces, Diego, hay algo que no me cierra de toda esta discusión que estamos teniendo. Lo primero que hay que tomar es, esto demuestra el fracaso del gobierno en el plan sanitario de vacunación. Hay que preguntar dónde están los 25 millones de vacunas. Lo que demuestra en hoy solicitarnos a la oposición, esto es el fracaso que tuvo el gobierno. Y coincido como terminaba. Con todo lo que nos pasó, ojalá que no volvamos a cometer los mismos errores que cometimos, donde hicimos a la economía argentina, a los sanitarios, a hijos sin ver sus padres, a chicos sin ver sus abuelos, chicos sin educación, un año sin ir a la escuela, que no nos vuelva a pasar. Que aprendamos de los errores que cometió el gobierno y que no los vuelva a cometer. Por más que el presidente se enoja, por más que el presidente diga lo que diga. Muy bien, en un segundo Osvaldo Bazán trajo una cosa con respecto al jefe de gabinete y las vacunas. Lo que dijo ayer Cafiero, le pifió como por 10 millones de vacunas cuando dio un dato. Ahora te lo vamos a contar. Quiero darle la bienvenida a Pratgay con un tape de lo que pasaba hoy, Alfonso, porque tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con que en el presupuesto nacional de este año no se contempla ayuda para los trabajadores informales. Esto pasaba, fíjense, esto pasaba hoy, acá en la ciudad de Buenos Aires, gente del Partido Obrero, gente de Barrios de Pie. Me va a contar Santiago qué parte de Barrios de Pie, porque hay una parte de Barrios de Pie que está fraccionado. Claro, que es parte del gobierno. Claro, Barrios de Pie tiene una agrupación que tiene despachos en la Casa Rosada, funcionarios del gobierno, y tiene una fracción que dijo, nosotros con el gobierno no comulgamos, vamos a la calle y peleamos contra el hambre. Contra el hambre, y esa era la frase, la que estás viendo ahí abajo. Nos asusta más el hambre que el virus. Alfonso Pratgay, ¿qué pasa con la economía, con estas al menos 3 semanas de estas nuevas restricciones? Buenas noches. Hola Diego, buenas noches a Nelson y a todo el equipo. No puedo dejar de pensar que algunos de estos gestos del gobierno intentan correr la discusión hacia otro lugar, ¿no? Recién lo decía con mucha claridad Cristian, pero también recordemos que este globo de ensayo de postergar las PASO empezó mucho antes de la segunda ola. Eso no nos podemos olvidar. Es cierto. Porque si no parece que todos somos ingenuos y que el gobierno conduce las cosas de una manera muy diferente a cómo las conduce, ¿no? Entonces, tomando lo que decía Nelson hace un rato, lo que es realmente muy frustrante es ver cómo las prioridades del gobierno están siempre lejos de las necesidades de los argentinos y de las necesidades de la gente. Si realmente la preocupación en estos momentos es, como parece ser, el aumento de los contagios, entonces no es momento de discutir las PASO, es momento de tomar las decisiones que hay que tomar, conseguir las vacunas, por Dios, nunca nos explicaron por qué no consiguieron las vacunas. Yo hoy repasaba un video de Axel Kicillof, Diego, en agosto del año pasado. ¿Te acordás esas conferencias de prensa donde estaban los tres, claro, y cada uno daba su visión? Bueno, un poquito la edición que mostraste hace un rato, pero cuando estaban los tres juntos, ¿no? Y Axel Kicillof, en medio de la presión por la apertura, como pedían muchos argentinos, dijo, no, bueno, tenemos la noticia de que ya apareció la vacuna, así que ya sabemos que se va a terminar la cuarentena cuando venga la vacuna. Eso fue agosto del año pasado. ¿Qué hiciste desde agosto del año pasado? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No están las vacunas. No están las vacunas. Nos dijeron que iban a vacunar 10 millones de personas para febrero. Febrero pasó y los números son totalmente diferentes. Entonces, que el presidente se enoje todo lo que quiera, pero francamente que haga su trabajo. Que su trabajo no es enojarse. Enojarse es la frustración de que las cosas no le salen, de que en todo caso el poder no lo tiene él, sino que lo tiene la vicepresidente, y entonces se desquita con otros, se desquita con la oposición, se desquita con los argentinos que no tienen las vacunas. Y yendo a tu pregunta en particular, es una semana donde conocimos unos números realmente muy preocupantes. 42% de pobreza durante los 6 últimos meses del año pasado. Todo indica que si la pobreza se midiera trimestralmente, el número de hecho fue más alto hacia final del año, 45%. Más de la mitad de los menores de 14 años, Diego, son pobres, el 57%. El 51% de los habitantes del conurbano y del resto de la provincia de Buenos Aires no tienen suficientes recursos como para comprar
la canasta básica. Déjame aportarte un dato ahí que contó Carlos Pañi en Telenoche el martes en su editorial. Ese 50% de pobreza que vos traés y que vos mencionás, Alfonso, es equiparable con los porcentajes de pobreza de Mozambique. Eso es lo que contaba Pañi el otro día. Continúa, Alfonso, pero quería agregar ese dato. Sí, Mozambique. sí, bueno, la verdad que cada índice tiene sus particularidades. No sé si podría llegar a afirmar lo que dijo Carlos Pañi, pero en todo caso es uno de los números más altos de nuestra historia, ¿no? Mira. Y resulta que nos estamos peleando por cuándo son las elecciones, ¿no? Y como dijiste vos, faltan 4 meses para las elecciones. ¿Qué mensaje estás dando? El mensaje que estás dando es que no tenés las herramientas para resolver la cuestión en 4 meses. Si no, no te estarías preocupando ahora. Es decir, viene el tsunami, ok, ¿qué me ofreces para más o menos sortear el tsunami? No, lo que me ofreces es que en agosto vamos a estar tanto peor que no podemos cumplir con la regla básica de la democracia. Es muy desanima mucho ese mensaje. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Esta contradicción concreta, evidente. Te piden 3 semanas, pero en 4 meses piensan que no vamos a poder ir a votar. Osvaldo, ¿qué pasó con...? Ayer volvió a hablar Cafiero después de un montón de tiempo y continuó con su costumbre de pifiarla. Sí, es raro porque les interesa tanto compararse con Chile. Digamos, Presta atención, Nelson, que quiero escuchar tu opinión después de esto. Y a Chile le va bien en algunas cosas, digo. Lo que pasó ayer claramente fue acá en TN, que el jefe de gabinete dijo que Pfizer había dado solamente 30.000 vacunas a Chile. Lo cierto es que a Chile llegaron 11 cargamentos de Pfizer. El último, el 31 de marzo, con más de 300.000. Y en total, vacunas de Pfizer en Chile hay 1.652.000 y pico. O sea, ¿qué necesidad tiene el jefe de gabinete de decir son 9 millones de habitantes tiene Chile? Casi sí, ¿no? además de la diferencia de edad, pero la diferencia de 1 millón de vacunas en Chile es mucho más que lo que significan acá. ¿Por qué tiene necesidad de decir fueron solo 30.000 en Pfizer, no es para tanto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo hace porque no sabe o lo hace sabiendo? En todo caso, ¿qué es peor? ¿Que sepa que está mintiendo o que no lo sepa? Digo, porque la verdad no tiene demasiado sentido. Ya hemos tenido problemas con muchos países, hasta con Suecia, por hablar de lo geniales que somos nosotros y lo horrendo que son ellos. Bueno, al segundo, desde Chile se comunicaron a decir, no es así. No sirve de nada esa comparación, que además es fácilmente desmentible. Y otra cosa, si esta comparación, que es tan fácil desmentir, es tan fácil, digo, ¿cuántas cosas nos están diciendo que deberíamos tener unos minutos más para empezar a ver si es cierto o no? Nelson, ¿por qué no tenemos vacunas? ¿Cuál es la explicación? ¿Es política? Porque es cierto que escasean en todo el mundo. Ahora, acá escasean particularmente. Acá hubo una estrategia geopolítica de pedir primero las rusas, de no pedir la Pfizer, todavía no sabemos bien por qué. Acá hay 2 cosas para marcar. Hubo una negociación y una apreciación equivocada de la realidad por parte del gobierno. El gobierno se confió con el acuerdo de AstraZeneca. AstraZeneca tuvo un problema técnico en su investigación, al cual se le agregó después esta decisión del presidente Biden de prohibir la exportación de los filtros que necesita la vacuna de AstraZeneca para producirse en México. Pero junto con esto, el gobierno buscó un uso político de la vacuna. Y entonces, en vez de convocar a todos los sectores que podían aportar conexiones, conocimiento y demás en pos de ir a la negociación por las vacunas, Argentina se encerró y creyó que Putin le iba a solucionar el problema. Porque Putin obviamente prometió millones de vacunas y que por supuesto no estaba en condiciones de cumplir. Y esta, que fue además una impronta, una imposición importante de Cristina Fernández de Kirchner, lo llevó al gobierno primero a enfocar el tema de la vacuna con Sputnik, cuando nosotros hacíamos las críticas que finalmente la vacuna tenía en cuanto a la falta de auditabilidad, con un enfoque ideológico, que es lo peor que puede ocurrir con la vacuna. Y el otro tema, junto con esto, es claramente la utilización de la vacunación como instrumento electoral. Esto es claro, y esto hizo que el gobierno se cerrara, no acudiera a sectores públicos y privados que pudieran haber, digamos, abierto la negociación y cometido por esa concepción ideológica un error garrafal con Pfizer que hoy estamos pagando. De la conjunción de todo esto
Hoy la Argentina está mendicando vacunas con una posibilidad de negociación mala, con malos planteles de negociación y con esta incertidumbre que tenemos de no saber cuándo van a llegar las vacunas, ni tampoco, una vez que lleguen las vacunas, con qué ritmo se van a inocular y a distribuir. Porque de hecho el ritmo viene siendo muy bajo. Hay 6 millones de vacunas, vamos al número aproximado, ¿no? Y se aplicaron solo 4. Hay 2 millones de vacunas que llegaron y no se aplicaron. Esa es la deficiencia, ese es el déficit de ritmo que tiene la Argentina. Nelson, hay 3 cosas que me hacen hacerte esta pregunta. Confío mucho en tu honestidad, confío mucho en tu experiencia como periodista y también en tu condición de médico. Por eso te quiero preguntar que nos digas, a mí y a todos los que estamos acá y viendo este programa, ¿qué es lo que más te preocupa? En escasa hora y media van a empezar estas restricciones que nos prometen que van a ser por 3 semanas. Me parece que no están dadas las condiciones para que eso sea así, pero ojalá sí lo sea y sean solamente 3 semanas. A vos, como periodista y como médico, ¿qué es lo que más te preocupa? La imposibilidad de convencer a la gente sobre la necesidad del cumplimiento de todas las normas de aislamiento, producto de la pérdida de autoridad moral del gobierno. Y como consecuencia de esto, y me tomo un minuto, digo, para contestarte, sí, claro, una enorme dificultad, porque está claro que la cuarentena del año pasado no se puede cumplir más en fase 1, porque como recién lo explicaba Alfonso Pratgay, y lo conocemos todos y contigo lo hablamos muchas veces, hoy la sociedad no está en condiciones de dar. Porque ¿sabés cuál es el problema, Diego? Y esto es un elemento que es producto del análisis cualitativo que muchas veces del gobierno no se hace. El año pasado, la pandemia tomó fundamentalmente a sectores de más de 60 años, 65 años. El grueso de los infectados no pertenecían a la población económicamente activa. Entonces, mucha de esa gente, digamos, eran jubilados que viven con la miserabilidad de lo que cobran, pero que estaban por fuera de la población económicamente activa y tenían al menos esa ayuda. Hoy los contagiados están entre los 25 y los 55 años, es decir, es población económicamente activa. No tiene ni siquiera la ayuda de la jubilación y de lo único que depende es de su trabajo. Controlar la circulación de esa población es imposible si es que no generas una convicción importante y fuerte para que la población, circulando como debe circular para vivir y sobrevivir, se cuide in extremis. Cuando vos además tenés de esa población económicamente activa, como le decía recién Pratgay, y vos, el 45%, el 50% en la pobreza, en la informalidad, no tenés ninguna posibilidad de ningún control sistemático por fuera de la convicción que tenga esa persona de cumplir. No lo arreglás ni con la gendarmería, ni con la policía, ni con nada. Nelson, vos decís que no hay espacio para más restricciones, muchos coincidimos con eso. Ahora, también es cierto que el gobierno ya empezó a especular sobre cuál va a ser el pico y cuándo va a ser el pico, y algunos lo esperan para dentro de 3, 4 semanas, 5. Supuestamente se termina este periodo de restricciones. ¿Qué crees que va a pasar? Santiago, desde el punto de vista epidemiológico, no hay duda de lo que hay que hacer, hay que restringir. Claramente este índice de contagio que tenemos, que supera en cuanto a número y progresión en cuanto a velocidad lo del año pasado, tiene una sola solución ante la ausencia de las vacunas, que es la restricción. Pero además el gobierno viene con un mensaje equivocado, porque la nocturnidad no es el problema. O es que nosotros creemos que la gente vive y circula a las 2, 3 de la mañana y circulan millones de personas por la República Argentina. Ese no es el problema, más allá que haya cosas por hacer ahí. El problema es lo que está pasando en el día a día, en el día, con la gente. Entonces, esto es lo que marco. El gobierno, con su mensaje, digamos, equivoca fundamentalmente dónde está el problema. La nocturnidad no es el problema fundamental. Vos podés solucionar la nocturnidad y vas a tener una circulación enorme, como lo veíamos hoy, Diego, en Telenoche y en TN, con todas las cosas que se están mostrando. Entonces, hoy está ese problema. Y además nosotros estamos viendo lo que está pasando en el transporte formal. Andá a controlar lo que está pasando en el cruce interjurisdiccional de Aedo, Morón, La Matanza y demás. Es imposible. Y esto es lo que el gobierno no comprende. Y entonces, como no lo comprende y como sabe de su impotencia, lo que hace es, en vez de generar convicción, generar culpa sobre la gente. Con la culpa no vas a generar absolutamente ninguna posibilidad de respuesta positiva.
Gracias, Nelson, por haber estado en el programa. Sabemos que te teníamos que ir a esta hora. Queremos cumplir con el compromiso y agradecerte, por supuesto, tu generosidad de siempre.